2, 1. ¿Sí? Vale. En la presentación del plan de marketing 21-24 y posicionamiento estratégico, dar las gracias de verdad porque es el primer evento presencial, yo creo, que hemos tenido después de todo este tiempo y estamos encantados de ver caras conocidas del sector, gente de Consejo de Administración, parte política. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra a Santos Tejón, concejal delegado de Promoción Económica, Empleo y Turismo. Sí, muchas gracias, Dani. Saludaros a todos. Como ha indicado Dani, es el primer evento desde que presentamos la campaña de verano, que lo hacemos presencial. Saludar también a la gente que nos pueda ver a través de plataformas de streaming, redes sociales. Agradecer sobre todo la asistencia y la colaboración de todo el sector. Hoy vamos a presentar el plan de marketing que nos va a guiar el trabajo de aquí, de la ciudad de Gijón. Va a ser es un programa que nos va a guiar en un periodo de los próximos 4 años y que hemos querido plasmar en este trabajo las líneas prioritarias de desarrollo del sector turístico y dar un nuevo empuje y enfoque a nuestra promoción turística. Todo ello con el objetivo de consolidar a Gijón como uno de los destinos claves del norte de España con una oferta diferenciada y con un alto valor añadido. Tras este largo parón, estamos en un momento clave. La pandemia ha cambiado nuestra percepción del mundo y los destinos nos vemos obligados a reinventarnos y a ofrecer nuevos alicientes a quien nos va a visitar. Por eso es tan importante avanzar en nuestro posicionamiento como destino turístico sostenible y destino turístico inteligente. La sostenibilidad, la gobernanza, la accesibilidad, la innovación y el fomento del uso de nuevas tecnologías serán en sí líneas de trabajo del equipo de turismo para los próximos años. Uno de nuestros retos será aumentar y mejorar la oferta. Para ello no dejaremos de trabajar en la mejora constante de nuestros procedimientos y de nuestras acciones y en colaborar con las empresas de la ciudad para que apliquen mejoras en sus procesos. Es muy importante para el desarrollo de un destino turístico contar con cauces de colaboración fluidos entre el sector público y el sector privado. El destino lo hacemos entre todos los agentes del sector y también con la ciudadanía, que es quien le da la personalidad e idiosincrasia a Gijón. Es imprescindible la implicación de las empresas que conforman el sector turístico gijonés para conseguir estos objetivos. En Gijón tenemos fama de ser muy participativos y vosotros sois un buen ejemplo de esta implicación. Muchas gracias por encontrar unos aliados y aliadas para este camino. Porque es necesario destacar la importancia que el sector turístico ya tiene en la ciudad. En el año anterior a la pandemia, el turismo generaba unos 9.000 empleos. Sin embargo, somos conscientes de que la situación actual es mucho más complicada. El turismo es sin duda uno de los sectores más afectados por la pandemia. Solo hay que pensar que en las fronteras de la comunidad autónoma han estado cerradas la mayor parte del año, lo que impidió la entrada de visitantes. Entendemos sobre todo la situación que estáis viviendo. Y en la mesa de concertación social, integrada por el gobierno municipal y los agentes sociales,
Se han aprobado destinar una serie de ayudas, tanto directas como también destinadas a reactivar el sector en cuanto nos permitan a volver a recibir turistas y visitantes. Como es el programa ya presentado, Gijón te espera. Aún así, quiero trasladar aquí mi confianza en el futuro y en la recuperación de una normalidad que nos permita vivir sin miedos y en la que poder desarrollar todas estas iniciativas sin limitaciones. Y sin más, le paso la palabra a Daniel Martínez, director de Gijón Turismo, que nos va a desgranar este plan estratégico. Muchas gracias. Pues muchas gracias, concejal. Yo, si os parece, bajamos porque traigo una presentación un poco extensa. Me vais a disculpar, los compañeros del equipo también, por favor. Y quería hacerla un poco más dinámica, incluso ponerme de pie para poder mostrarosla. De nuevo, dar las gracias. Bienvenida al nuevo concejal de Cultura, Manuel, encantado de que estés aquí con nosotros hoy. Gracias a Antoni Cuadrada y Jesús Rodríguez, encargados de liderar este proyecto del nuevo plan de marketing que vamos a pasar a ver a continuación. Primero hablamos de la metodología aplicada con 4 puntos clave, donde nosotros hemos intentado generar un consenso, un espacio transversal, donde no solamente el sector turístico estuviera representado, sino hemos visto la necesidad de que el resto de agentes involucrados o no con el sector, pero sí involucrados con la ciudad, entendiendo al turismo como un sector transversal que no solamente afecta a la propia industria, sino a muchas más. Se han identificado y se han ordenado y se han puesto en consenso los valores que deben ser potenciados en todas estas reuniones para la creación de un posicionamiento, y esto es muy importante, atemporal y transversal. Y, por supuesto, en el momento en el que estamos viviendo ahora, flexible, que pueda ser modulado, para poner en valor unos productos que compondrán este posicionamiento en el largo plazo. Aquí vamos con una serie de análisis que voy a ir muy rápido porque son todo datos estadísticos, son sobre todo datos de todas las encuestas de trabajo, todas esas mesas de trabajo que se realizaron durante esos 3 días de jornada, mesas transversales, mesas sectoriales, entrevistas individuales. Aquí podéis ver la gran cantidad de agentes involucrados, mesas de turismo, por supuesto, con hoteles, asociaciones, universidad, agencias de viaje, agencias de transporte, hostelería, sector de la tecnología, agroalimentario, mesas transversales con construcción, deporte, sanidad y luego mesas más individualizadas, monotemáticas, pues mesas de agencias de viajes, de actividades, mesa política, de cultura, historia, mesa de turismo de reuniones, etc. Pasamos a ver un poquito los resultados de cada una de las dinámicas con algunos puntos de respuesta de esas preguntas a estas 140 personas. Vemos un poco la nota que nos dan como estructura turística de Gijón. Vemos que estamos entre un notable alto. Las fortalezas que se destacan o que se han destacado en este estudio son la variedad de la oferta complementaria, sobre todo que tiene Gijón. Tenemos muchas cosas. Después, la playa, la gastronomía, la diversidad. Carencias que tenemos, que se han detectado en estas mesas de trabajo. Se habla de la promoción, de las comunicaciones, de la desestacionalización, creérselo, etc. Comentaros que esta presentación será colgada posteriormente a esta exposición en la página municipal y en Gijón Turismo Profesional. Colgaremos tanto la presentación como el proyecto completo, también para estar a disposición y a consulta de todo el mundo que quiera entrar un poco más al detalle. Carencias, ciudad espejo a quien debemos de parecernos. Bilbao, San Sebastián, Barcelona, Lisboa. ¿Qué carencias tenemos versus esta ciudad espejo? Se detectan carencias de promoción, comunicaciones, cohesión, inversión. Esto es algo importante. ¿Tenemos el turista que queremos? Pues como veis estamos en el notable, pero tirando un poquito más al notable bajo. O sea, estos 140 entrevistados piensan que todavía queda un poquito más de desarrollo y avanzar un poquito más hacia el tipo de turista que tenemos. Tipología de turismo que demanda Gijón, pues como vemos el turismo familiar, es lo que piensa el sector, el resto de miembros entrevistados, parejas, nacional, de poder adquisitivo alto. Competidor natural de Gijón, aquí entran las ciudades que tenemos más próximas, que consideramos con una serie de tributos similares, Santander, Bilbao, La Coruña, San Sebastián. Cruzamos los datos obtenidos de estas mesas de trabajo con los datos disponibles que tenemos de encuestas de ocupación hotelera y de las memorias que nosotros realizamos desde Divertia a través de las 4.000 encuestas de valoración que se hacen a los turistas de nuestra ciudad.
Voy a ir muy rápido también con esto, porque estos son datos que todos conocemos, pues número de viajeros, vemos el crecimiento que ha habido hasta el año 2018 y un pequeño descenso. La línea de arriba es el número total y la de abajo es el número de turista internacional. La gris del medio es el turista nacional. El número de pernoctaciones, sin embargo, sí que ha crecido, a pesar del descenso que ha habido en el turista nacional, porque ha habido un incremento de turista internacional. La procedencia de este turista también es sabida por todos. Tenemos una amplia dependencia en el turista nacional, con un porcentaje, bueno, relativamente importante para cómo somos y las comunicaciones que tenemos del turista extranjero. La distribución de ese turista nacional, siendo Madrid, País Vasco, Castilla y León, Galicia, los mercados que tenemos próximos a nosotros, pero sí nos gustaría incidir en ciertos tipos de crecimiento que veremos a continuación y hablaremos de la serie de mercados que queremos atacar porque son interesantes, como pueden ser Andalucía, Comunidad Valenciana. De igual modo, vemos los datos estadísticos del turista internacional. Aquí es importante también, todos sabemos que el turista francés es el que tenemos más próximo, el que más viene aquí. El turista de Reino Unido, Alemania, etcétera. Pero si vamos a la parte más baja del gráfico y volvemos a detectar la serie histórica de los últimos 5 años, vemos crecimientos en cierto tipo de mercados, que son los que procederemos a analizar también en la base de mercados con potencial crecimiento. La compañía del viaje, principalmente en parejas, luego turismo familiar, un porcentaje bastante elevado de personas que viajan solas, que analizaremos en la siguiente diapositiva este dato en concreto, que viene dado por las motivaciones del viaje. Sabemos que somos predominantemente un destino de vacaciones, pero hay que destacar que de todas las encuestas que hacemos, notamos que en aproximadamente un 42% de los encuestados que se alojan en alojamientos hoteleros vienen por razones de negocio, y esto es muy importante destacarlo. Esa gente que viaja sola, que es ese 17%, es ejemplo de esto. Es gente que viaja sola por motivo de negocios. Los agentes comerciales, gente que viene a visitar empresas, etc. También gente que viene a visitar a familiares, es importante. Información previa del viaje, no contamos tampoco nada que no sepamos ya, dónde nos localiza la gente antes de hacer su viaje, a través de internet, recomendaciones, clientes repetidores, folletos, oficinas de turismo. Aquí el objetivo es intentar reconvertir un poco esos canales, intentar que la distribución sea un poco más equilibrada y no tener una dependencia tan grande de internet, o por lo menos reducirla. Actividades realizadas, monumentos, visitar otros pueblos, museos, compras, playa. Medio de transporte utilizado, como es evidente el coche, por el tipo de turista que tenemos. Y valoraciones de Gijón como destino. Esto quería ponerlo porque es interesante el entender las opiniones de esas mesas de trabajo, de esas 140 personas entrevistadas, porque esas opiniones deberían de ser cruzadas con lo que de verdad piensan los clientes, con lo que de verdad ellos valoran, porque nosotros podemos pensar una cosa, pero el consumidor final es el que de verdad tiene la respuesta. Porque sí que es cierto que podemos decir que, no lo sé, tenemos carencias en transporte público o de señalización, etcétera, pero aquí vemos de verdad lo que piensan nuestros turistas. Y la nota media que tenemos es muy elevada, como podemos observar. De todas estas gráficas, de todos estos análisis, sacamos un consumidor potencial que está mucho más desarrollado en la memoria. Simplemente hemos querido sacar 3 puntos clave, que son la exigencia. Ese consumidor va a tener unos canales de consulta muy grandes, ya los tiene a día de hoy, canales en Internet, un empoderamiento hacia las TIC, que va a buscar una diferenciación. Esto es clave, lo estamos notando. No tienen... o se está buscando huir de esos destinos masificados, la atracción hacia destinos secundarios especializados con una serie diferente de atributos únicos y diferenciadores, que tienen conciencia, que viajan preocupados por la sostenibilidad, preocupados por los recursos naturales, por la carga, por evitar esos destinos masificados. Hacemos un pequeño análisis de la estrategia y queremos destacar 4 aspectos fundamentales, que son las comunicaciones. Todos sabemos las comunicaciones que tenemos. No está de nuestra mano a nivel municipal el intentar cambiarlas, pero sí está de nuestra mano el intentar explotar lo que ya tenemos. Lo analizaremos un poquito más adelante. También orientar nuestra estrategia y nuestros productos hacia la demanda, hacia el mercado. Cambiante en este momento, muy cambiante.
Establecer esa relación público-privada. Los que me conocéis sabéis que yo soy muy pesado con esto. Hablo mucho de la relación, de la necesidad, de estar todos enfocados hacia una misma dirección, es un mismo objetivo común, que es toda aquella relación, colaboración en el ámbito de la gobernanza, en el ámbito de la promoción, de la competitividad, incluso de la parte financiera. Y, por supuesto, la propia planificación. Establecer una hoja de ruta clara, con objetivos claros y con objetivos que se puedan alcanzar. Voy a pasar muy rápido también porque es muy interesante el análisis que han hecho desde la consultora del análisis DAFO y el análisis CAME, que es un poco las debilidades y cómo afrontarlas, corregir esas debilidades, muy rápido por ellas. Esa percepción de escasa promoción, de alta dependencia de las acciones online. Claro, aquí hay algo que salía en las puntuaciones como carencia, que era la promoción. Yo, y vengo del sector, trabajando durante muchos años, quizás lo que no se haya hecho bien ha sido comunicar lo que hacemos, dónde estamos, dónde vamos, dónde promocionamos, acompañar a las empresas, o mejor dicho, que las empresas nos acompañen para poder promocionar. Y esto es lo que tenemos que cambiar, a través de un plan de comunicación turístico a nivel local, de lo que estamos haciendo y a dónde vamos a ir, y a dónde queremos que vengáis con nosotros. Comunicación y accesibilidad, lo que hemos dicho, pues enfocarnos hacia esos potenciales mercados emisores que tengan menos dificultades para accederse aquí. Iniciativas que por sí solas no generan suficiente impacto, paquetizar esos productos atractivos, diferenciadores que capten demanda, inexistencia de una estrategia de posicionamiento definido, claro, intentar posicionar demasiados segmentos turísticos. Al final hay que tener una línea de ruta clara, muy clara, y atacar segmentos concretos. No podemos, porque los recursos son limitados, no podemos trabajar 25 segmentos turísticos, sino centrarnos en lo que de verdad nos hace únicos y diferentes. Formación en idiomas, que al final lo trasladamos a trabajar en una mayor profesionalización del sector, en mejorar la competitividad del sector. Es necesario crear sinergia con otros agentes del sector, con otros agentes públicos, en este caso Turismo de Asturias o otras ciudades, cuando vayamos a hacer acciones de promoción fuera en otros destinos que nos sea difícil llegar y nos sea difícil calar en la imagen como destino. Potenciar y enseñar el atractivo de nuevos recursos turísticos que tenemos, pero que no son conocidos o que no hemos sabido transmitir de la importancia de los mismos. Las amenazas que tenemos y cómo afrontarlas, competencia con otros destinos con una oferta muy similar, necesitamos diferenciarnos, necesitamos explotar esos atributos únicos que nos hacen diferentes para ser competitivos. No consecución de avances en las comunicaciones, accesibilidad, necesitamos diversificar esa oferta para llegar a otros mercados, establecer alianzas que aseguren la cohesión público-privada, crear unos índices de medición claros en el plan estratégico que tenemos ahora entre manos para poder analizar y medirlo y después ser consecuentes con lo que hemos hecho o no hemos hecho, dónde tenemos que mejorar. Entender un problema grave que está ocurriendo a nivel general, global, que es la desaprobación de determinados sectores locales sobre el turismo. Nosotros debemos de dar a entender que el turismo es una herramienta para el desarrollo sostenible de nuestra ciudad. De esta manera ayudamos a crecer y a mejorar la vida de nuestra ciudadanía. Establecer en este momento unos protocolos claros de protección mediante pues, bueno, lo que está ocurriendo a nivel pandémico, pues ayudando a las empresas, como estamos haciendo, a través de los sellos de SICTET Destino Seguro. Tenemos cerca de 40 empresas ya con su distintivo, pero tenemos que hacer más, seguir transmitiendo esa seguridad hacia los posibles consumidores. Y definir unas líneas de promoción y comunicación para llegar al máximo número de potenciales. Bueno, fortalezas, paisanaje, la disposición geográfica al mar, seguridad ciudadana, proximidad, gastronomía, entorno natural, calidad de vida, relación calidad-precio, hospitalidad. Tenemos que mantener y explotar estas fortalezas. Seguir explotando, comercializando, comunicando todos los buenos atributos que tiene nuestra ciudad. Existen unas oportunidades que debemos de explotar, debemos de innovar en la paquetización de los productos que ya tenemos, los existentes. Innovar aquello que está medio funcionando o no está funcionando, tenemos que darle una vuelta. Tenemos que cambiarlo y potenciarlo. Y seguramente en el camino, en esa comercialización, buscar segmentos o agentes específicos que lo distribuyan, porque nosotros no podemos ir o no podremos o no seremos capaces de llegar a esos mercados específicos. Poner en valor las acciones sostenibles y posicionarse. Claro, esto hay que ponerlo en valor, lo que venimos haciendo. Gijón lleva trabajando en programas de desarrollo sostenible 20 años y es necesario que lo comuniquemos. En
Enaltecer la adecuación del plan estratégico dentro de los ODS, promocionar Gijón como destino digital, potenciar la comunicación y promoción de mercados emergentes, crear, promocionar productos, etc. Se ha hecho un análisis muy pormenorizado de los destinos competidores. Aquí nada más que hemos puesto pues un poco los posicionamientos que ellos tienen. No me voy a parar tampoco a leerlos todos. Están a disposición una vez que colgamos la presentación, también con todos los datos de análisis estadístico, que es interesante verlo, sobre todo de procedencia, del tipo de turista que tienen, etcétera. Porque si son destinos competidores, nosotros también podemos generar, pues eso, si ellos tienen un tipo de cliente específico, por los atributos que tiene nuestra región, podemos ser capaces de captar ese tipo de cliente, y esto es interesante. Tendencias. Antes de llegar digamos, a bajarlo todo a tierra, se hablan de unas tendencias que están ahora mismo o que son turísticamente importantes, que son la sostenibilidad, la digitalización, la seguridad sanitaria, la proximidad, entendiendo por aquellos viajes de proximidad que se puedan dar dentro de nuestro municipio, un ratio de 1 hora, 2 horas de aquí. El slow tourism, que esto es algo importante, que me gustaría también pararme, que es dar a entender que el turista que venga aquí no venga a visitar solamente la ciudad, sino que venga a saborearla, que venga a sumergirse dentro de nuestra propia ciudad, de nuestra propia idiosincrasia. Y, por supuesto, la inclusividad dentro del propio turismo. Es necesario fomentar la accesibilidad y un turismo para todos. Los mercados objetivo, aquí hemos hecho una distinción de mercados maduros, mercados en los que ya trabajamos, en los que de verdad, en los que quizás debiéramos de seguir promocionando, pero de una manera quizás no tan amplia, ¿no? Que son el País Vasco, Castilla y León, Madrid, son mercados que por tendencia ya vienen a visitarnos. Como comentábamos antes, a nivel estadístico, veíamos mercados con potencial crecimiento. Y es cierto que Galicia, Levante y Andalucía en los últimos años han tenido unos crecimientos muy reseñables, muy importantes. Además, luego haremos un análisis después de segmentos y mercados, donde cruzaremos datos, pero vemos que las conexiones que tenemos o la proximidad es muy importante. En cuanto a mercados internacionales, como es evidente y como está ahora mismo el sector, no hay conexiones, no existe ningún tipo de certeza de cuándo volverán. Seguiremos trabajando en el corto y en el medio plazo en la promoción de Francia, que es un destino que ya hemos venido promocionando tiempo atrás. Centraremos quizás nuestra promoción en la zona, digamos, la zona oeste, es lo que veníamos trabajando, casi llegando hacia la zona del País Vasco francés. Pero entraremos también en un mercado nuevo que no hemos trabajado, yo creo que nunca habíamos comentado desde Gijón Turismo, y es el mercado portugués, un mercado que está en alza, que está creciendo mucho, que su principal destino es España, como es evidente. El 36% de los viajeros, 36, 39, lo veremos después, viajan a España. Y en Galicia es el mayor turista internacional que tienen. Nosotros estamos muy próximos y somos muy similares. Es un mercado que creemos tiene muchas expectativas de poder llegar a calar en Asturias. Y en cuanto a mercados aspiracionales, lo que nosotros aspiramos a trabajar en el medio y largo plazo. ¿Por qué trabajamos o por qué queremos trabajar estos mercados? Porque son mercados que, si seguimos la serie estadística, Estados Unidos representaba, me parece, creo que era un 8% de las visitas internacionales que hemos tenido en el año 2019. El mercado del norte de Europa, cuando las conexiones sean más sencillas, por el tipo de cliente que es y por el tipo de necesidades que ellos quieren, sobre todo en el norte de España, tras ese análisis que se ha hecho de benchmarking con las otras ciudades, y el mercado asiático. Y se puede uno preguntar, decir, pero bueno, vamos a ver, esto, ¿cómo podemos hacerlo? ¿No? La idea no es que ahora nosotros desde Gijón Turismo lancemos una campaña de promoción directamente en el mercado americano, por ejemplo. Sin embargo, sí que ese mercado americano, para llegar aquí a España, necesita agentes receptivos, agencias de viajes que reciben aquí a estos clientes. Nosotros podemos atacar a estas agencias de viajes, podemos detectarlas, podemos identificarlas, podemos mostrarles nuestra ciudad y poco a poco ir creciendo dentro de ese mercado. Para después, en un futuro, en el medio y largo plazo, sí hacer campañas de promoción en estos mercados. Por supuesto, buscando alianzas con otros agentes. Turismo de Asturias, las OETs que se encuentran en Europa o incluso en estos otros países, etc.
También a través de mercados hub se traen a ese tipo de clientes, porque, vuelvo a decirlo, sabéis, muchos de vosotros sabéis que yo viví mucho tiempo fuera de España, viví en Londres y yo el aeropuerto más cercano lo tenía a 1 hora y 45 minutos. Entonces, esta gente que viene de hacerse un vuelo de 11 horas, 12, sin escalas, muchas veces, en ocasiones, no le importa cogerse un avión si el destino merece la pena. Y existe posibilidades de poder generar esa conectividad con otros destinos a través de mercados aeropuertos hub. A la base de segmentos turísticos, esto que hablábamos antes, de centrar un poco la estrategia en esos segmentos de alta prioridad, segmentos de una prioridad alta y segmentos de prioridad media, vamos antes digamos, analizar, perdón, antes de estructurarlos, vamos a hablar un poquito de ellos. Hablaremos del turismo de litoral. El turismo de litoral, después de analizar todos estos datos, después de entender que el mar es un elemento diferenciador, que las tendencias que existen ahora es hacer actividades en la calle, como estamos haciendo aquí nosotros ahora, en espacios abiertos, y como punto potencial de Gijón, siendo el mar Cantábrico, todas aquellas actividades relacionadas con el mar, tanto actividades de turismo activo, como puedan ser actividades de deporte amigable, que puedan ser paseos por la senda costera, incluso actividades culturales, con la gran cantidad de monumentos y esculturas que tenemos alrededor del mar. Turismo cultural, que en la práctica del turismo cultural, como hemos visto en las estadísticas, está muy implementada, pero queremos ir un poco más allá, como eje vertebrador, a través de esos atributos únicos, de esa historia, de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de llegar a transmitir esto a los turistas potenciales. El turismo de familia, el turismo familiar, como hemos visto antes, que es muy importante, porque es, digamos, el segmento más importante de Gijón, pero tiene un pero, que es la estacionalidad. Sabemos que los peques tienen las vacaciones cuando las tienen y se concentra, digamos, la demanda en estos periodos. Entonces, es importante entender esto. Turismo de compras. Cuando hablamos del turismo de compras, turísticamente hablando, entendemos como aquella potenciación de aquellos productos dentro del turismo de compras que son únicos y exclusivos, que solamente pueden ser comprados aquí, que sean capaces de generar una motivación de una persona a venir aquí. Esto es la importancia de este sector. Naturaleza y activo podría ir englobado en la parte de turismo litoral, pero aquí queremos desglosarlo de lo que es toda la parte de actividad de naturaleza, turismo activo, que no está vinculado al mar. Turismo más, reuniones y congresos, como sabéis, para nosotros llevamos muchísimos años trabajando ese segmento. Es un segmento muy importante que todavía tiene desarrollo, bastante desarrollo, sobre todo cuando hablamos del mercado corporativo. Se ha trabajado mucho en el mercado asociativo, pero dentro del mercado corporativo existe todavía mucho potencial y ahí es donde estamos ahora mismo trabajando desde el Convention Bureau. Turismo gastronómico. Entendiendo el turismo gastronómico, y esto es importante aclararlo, el turismo gastronómico se entiende como aquella motivación que hace que el turista venga aquí a consumir ese servicio, no que venga aquí a comer bien, que es lo habitual que ocurre. Sabemos que en Asturias tenemos una fabulosa gastronomía de todos los niveles, desde comerte un buen pincho de tortilla hasta un 2 estrellas Michelin. Pero lo que queremos buscar es el atractivo de esa oferta diferenciadora de atributos únicos, de experiencias gastronómicas únicas. La semana que viene se presentará un proyecto interesante, una experiencia única gastronómica, que algunos de vosotros conformáis parte de ese proyecto. Y este será un poco la línea, la idea que tenemos, esas cosas diferentes, únicas, que nos hacen únicos. El turismo deportivo, como un segmento que es interesante, que puede generar tracción, sobre todo cuando hablamos de un turismo deportivo del ámbito amateur, que puede generar ese polo de atracción hacia gente que venga a hacer pues, carreras, eventos, partidos amistosos de mamis y papis, etcétera, ¿no? Ese tipo de segmento. Y por supuesto aquella gente que viene de vacaciones por ocio, pero que le gusta también practicar el deporte. Aquí analizamos la materia de prioridad, dándole máxima prioridad al turismo del litoral, al turismo más, cultural, prioridad alta, familiar, compras, gastronómico, naturaleza y prioridad media, deportivo y cruceros. Porque sabemos del impacto que generan los cruceros en nuestra ciudad, sobre todo cuando hablamos de la parte de consumo que se puede generar a nivel hostelero y compras.
Y aquí queríamos hacer, como comentaba antes, una confluencia de los mercados versus los segmentos, porque esto hay que cruzarlo, es necesario entender a quién y el qué. Voy a ir muy rápido, esto no voy a entrar tampoco en el detalle, se colgará y se podrá analizar, pero en los mercados con potencial crecimiento, Andalucía, Levante, Galicia, hablábamos del porqué, de las áreas objetivas a las que iremos específicamente, de los segmentos, de a qué tipo digamos, del por qué viajan, que viajan en familias, a ver el patrimonio activo, etc. Lo mismo para el nacional Maduro, Madrid, País Vasco, Castilla y León. Para la internacional con potencial crecimiento, Francia y Portugal, pues el porqué, pues un destino consolidado, proximidad, accesibilidad, las áreas adjetivos, que no me salía. Nueva Aquitania, que es la zona, digamos, de la parte oeste de Francia, Burdeos, Nantes, Oporto, Lisboa, segmento familiar, cultural, litoral, etc. Y el mercado internacional, que es un poco menos ambicioso, al empezar, digamos, de una manera pasito a pasito, lo vemos en potencial crecimiento, porque se puede generar accesibilidad a través de aeropuertos hub, porque tienen buscan esa oferta complementaria a través del turismo cultural, el gastronómico, la naturaleza es algo totalmente distinto para ellos, porque viajan en familias, porque viajan a ver el patrimonio, etc. Y ya bajando a la planificación estratégica, una vez hecho todo este análisis previo, vamos a analizar 5 puntos muy rápidos, que son el posicionamiento de esas líneas estratégicas. Y hablamos de la sostenibilidad como una línea transversal para todas las acciones que desde Gijón Turismo vayamos a hacer. Porque entendemos eso, que todas las acciones tienen que ir vinculadas hacia el desarrollo sostenible dentro del ámbito social, dentro del ámbito económico y dentro del ámbito del cuidado del medio ambiente. A través de la digitalización, porque vamos a vivir en un mundo mucho más automatizado, lo queramos o no lo queramos, esto es así. Ya está siendo, la pandemia lo ha todavía evolucionado mucho más y nosotros, como destino turístico inteligente, tenemos mucho que decir. Tenemos un plan de acción que estamos trabajando en el desarrollo de la mejora continua de la ciudad, tanto para la ciudadanía como para el sector turístico, y aquí tenemos una ventaja. Y el turismo slow. Y esto es para nosotros una de las claves que hemos ido hablando con Jesús, con Antoni, con el propio equipo, que es definir simplemente el rasgo, el qué es el turismo slow. Y se define como la práctica en la que se trata de dedicar más tiempo de calidad al destino que se vaya a visitar, integrándose en él, viviendo las experiencias que el propio lugar ofrece, con 3 puntos básicos. Reducir el impacto medioambiental, principio de desarrollo sostenible. Conocer el territorio donde el turista pasa a ser un ciudadano temporal, porque quiere experienciar, tener ese conocimiento, palpar, saborear lo que hacemos nosotros aquí, y porque quiere experimentar ese sentimiento de pertenencia. Sentimiento de pertenencia que queremos que sea una línea de transmisión continuada, que vaya más allá de los 4 años del plan. Esto tendría que estar aquí para quedarse siempre y tenemos que interiorizarlo todos, no solamente a nivel turístico, a nivel de nuestra vida, de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque el sentimiento de pertenencia como atributo turístico es lo que hace que unos destinos seamos diferentes los unos de los otros. Porque todos los destinos, muchos destinos tienen playas, otros palacios de congresos, muchos tienen hoteles de 4 estrellas, mejores, peores, etc. Pero hay algo que diferencia a todos los destinos los unos de los otros, y son las personas que conforman ese destino. Y las personas somos como somos por ese sentimiento de pertenencia. Por 4 elementos clave. Por el tiempo. En la rutina conceptual del tiempo, de la hora, pero el tiempo también por el clima, porque nos marca nuestro ritmo de vida, el ser como somos. ¿Qué tiene que ver un gijonés con un sevillano? Poco, que caminamos con los pies y poco más. Por el pasado, por los esfuerzos en mantener ese vínculo con el pasado, esa cultura, esa historia que hace ser y tener las costumbres que tenemos en el día de hoy. La sidra, por ejemplo. Sidra existe en muchas partes del planeta, pero ninguna como la asturiana, por el modo que tenemos de escanciarla. Y eso es una transmisión de cultura viva. Por el paisaje, la importancia orográfica que tienen nuestros destinos nos hace ser como somos también. Yo pongo el ejemplo también de Gijón y Oviedo, 2 ciudades a 30 kilómetros, muy próximas, con un tiempo muy similar, un pasado distinto, pero con una orografía totalmente distinta.
por el mar en este caso, nos hace diferentes. Y esto, si lo metemos todo en una coctelera, nos da el paisanaje, la confluencia de las tres cosas, el tiempo, el pasado y el paisaje, que hace ser quienes somos, tener esas costumbres, esos valores, generar una comunidad, que es la ciudadanía de Gijón. Hablamos de la misión, visión y valores del propio plan, ser un destino competitivo, atemporal, sostenible, ser un destino urbano, en un entorno natural abierto al mar, que cuida de su ciudad y de su gente, cuidando la identidad, el patrimonio natural y cultural, con una meta clara, una planificación turística honesta y coherente, medible, que se pueda alcanzar. El papel lo aguanta todo. Aquí lo que queremos es trabajar con cosas que podamos hacer, que podamos medir y que podamos trabajar sobre ellas. Y, por supuesto, conseguir que esos turistas que vienen, a través de todo lo que hemos hablado, se sientan como un ciudadano más. Con un decálogo de ideas. Potenciar ese ADN de Gijón. Potenciarlo, nuestro ADN único. Potenciar también la consecución de la certificación de destino turístico inteligente. Trabajar en la renovación y en mejorar la puntuación. Actualizar Gijón como un destino de tecnologías aplicadas al turismo. Trabajar en ese destino slow, en esa vinculación con el territorio, a través de la cultura, de la costumbre, de nuestra naturaleza. Captar mercado internacional, pues como hemos hablado, en el corto plazo, Francia, Portugal, pero no olvidarnos en el medio y en el largo plazo de esa aspiracional. Potenciar Gijón para que el turista se sumerja en la experiencia, como ese ciudadano más. Gijón como destino gastronómico con experiencias únicas y diferentes. Y desestacionalizar Gijón con valores distintos, únicos para distintos segmentos. O sea, es decir, colocar esos productos, establecer esos segmentos, esos mercados, intentar definirlo para generar esa desestacionalización. Dentro de los ejes fundamentales de la adaptación, estoy acabando ya sé que esta es un poco largo, me vais a disculpar, pero ya me quedan poquitas diapositivas. Dentro de ese eje orientado al posicionamiento digital, en acciones concretas que vayamos a hacer, irán orientadas hacia la mejora de la conectividad del turista y la conectividad de las propias empresas. Aquí hablamos de la gestión, por ejemplo, de los datos. Ese es el Gijón Data Lab que anunciábamos hace unas semanas, que nos generará información del sector y nos servirá para mejorar nuestras propias estrategias. Hablamos de acciones concretas que estamos desarrollando desde Gijón Turismo, como la integración de una herramienta de chatbot en nuestra página web para poder atender a los turistas de manera digital y más acciones que iremos desarrollando a lo largo de estos 4 años. Realidad aumentada y virtual, estamos desarrollando, ya está desarrollada, una aplicación de realidad aumentada en el entorno de Cimavilla. Estamos trabajando en una segunda ruta y a lo largo del 21 y 22 trabajaremos en otras 6 rutas más dentro de la aplicación Gijón Augmented Reality. Trabajaremos en la gamificación. Daremos también a conocer dentro de muy poco una alianza que hemos tenido con Marco Topo, que es una herramienta digital también que nos sirve para hacer gincanas virtuales para los más peques de la casa y poder darles a conocer y entender nuestra ciudad a través de los juegos en entornos digitales, a través de itinerarios virtuales con Story Maps o con podcasts digitales que se activan mediante geolocalización, o a través del videomapping, en recursos, digamos, turísticos, poder utilizar este tipo de tecnología para hacerlos más atractivos. Eje orientado al turismo slow, pues a hablar de aquellas actividades del deporte amigable, rutas, sendas costeras, el turismo del litoral, activo de experiencias gastronómicas, potenciar el ADN del gijonés, disfrutar de nuestra cultura e historia y el valor del recetero gijonés. Acciones todas concretas relacionadas con estos puntos clave. Y ya, para terminar, yo soy una persona que me gusta ir mucho al grano, con acciones concretas, explicando lo que hacemos, y queremos trasladar las acciones que estamos haciendo, que vamos a hacer y que seguirán dentro de nuestro plan en base a la comunicación, la promoción y la comercialización. Se ha creado, se está creando, está en proceso de editación, una creación de un nuevo branding acorde a todo esto que estamos hablando aquí, con una campaña muy potente. Seguiremos promocionando el destino de manera nacional e internacional allá en aquellos grandes eventos donde sea necesario. Dentro de una semana estaremos en Fitur promocionando Gijón con una serie de agendas cerradas de viajes que hemos ido captando, hemos ido generando en base a unas reuniones,
unas promociones de destino que hemos hecho a través pues, de Hostel Tour o otro tipo de agencias de viajes o presentaciones virtuales de destino o workshops virtuales. Hemos ido generando esa serie de agendas con esos clientes potenciales donde después pasaremos a seguir estableciendo esa relación en estos grandes ferias internacionales. Marketing online, al final, seguir trabajando la difusión online a través de la contratación del plan de medios dirigido a los mercados que hemos considerado específicos y prioritarios, de los segmentos prioritarios también. Acciones de co-marketing, pues aquellas alianzas con operadores que tengan mismos intereses que nosotros en potenciar el destino, pues a través de agencias de viajes, a través de turoperadores, metabuscadores, etcétera. Desarrollo de una red de prescriptores del destino dirigidas a público final. Esto venimos haciéndolo, queremos seguir potenciándolo. Vemos que es una forma muy sencilla de llegar a clientes potenciales de público final y esto es muy importante. Nos los traeremos aquí, les enseñaremos nuestra ciudad, seguiremos manteniendo esa relación comercial con ellos a través de acciones de marketing directo, enviándoles productos cuando tengamos productos nuevos que podamos enseñárselos. Jornadas de comercialización, es un poco a colación de las ferias, como os decía, esto es muy importante y esto es algo que quería también comentar con el sector. Es muy necesario que nosotros, en todas las acciones de comercialización que hagamos, ya sean mercados emisores, que vayamos allí a hacer un evento, una bolsa de contratación, que nos los traigamos aquí, que generemos esa relación comercial con ellos, que vengan y puedan conocer a través de un fan trip. Es necesario que estéis con nosotros en esto. Que cuando nosotros hagamos una bolsa de contratación, queramos ir a un destino, digamos, Levante, y nos vayamos a Alicante a hacer esa bolsa de contratación, que vengáis a vender nuestra ciudad, porque todos formamos parte de ese equipo. Que vengáis a vender la ciudad, vuestros productos y vuestros servicios. La semana que viene o dentro de 2 semanas vamos a hacer una bolsa de contratación virtual a través de la Confederación Española de Agencias de Viaje, en la que algunas de las empresas que estéis aquí hoy vais a participar. Y esto es importante, que sigamos haciéndolo y que no paremos de hacer este tipo de acciones, que sigamos dando a conocer nuestra ciudad. Existe la posibilidad también, esto es algo que no es nuevo, en aquellos mercados en los que sea muy complicado llegar, porque los recursos son limitados, los que tenemos en Gijón Turismo, pero que queramos ir trabajando, de poder hacerlo mediante freelance. Esas personas que se dedican a esto, a generar ese tipo de sinergias dentro de destinos en los que es muy complicado llegar, y el poder entrar en esa rueda de acción comercial. Oye, pues generar esos contactos, poder volver a traerlos aquí, visitarlos en ferias, etcétera. Si no, es muy complicado llegar a mercados aspiracionales, como hemos hablado antes. Campañas de apoyo a nuevas conexiones aéreas. Esto es desde Gijón Turismo, se pondrán acciones de marcha de comarketing cada vez que exista alguna nueva conexión aérea que se pueda plantear desde el aeropuerto de Asturias, que nosotros estudiemos y veamos posibilidades de que tenga encaje dentro de aquellos mercados que hemos marcado como prioritarios y si no lo estudiaremos y valoraremos el poder entrar con ellos. Acciones dirigidas de promoción a público final online. Apuesta por estar en campañas de promoción, acciones de street marketing o incluso el posible patrocinio de eventos fuera de Gijón. Aquellos festivales, en aquellos mercados, dentro de aquellos segmentos donde queramos estar y queramos vender marca, pues ahí estaremos. Analizaremos primero a dónde debemos de ir y nos adecuaremos a acercarnos ahí a poder promocionar Gijón. Y ya la última diapositiva. Y esto es algo muy importante que hemos detectado de un tiempo a esta parte, y yo creo que no es nuevo, muchos de vosotros lo habéis oído. Asturias se está posicionando como un destino de rodaje bastante importante. Están habiendo muchas compañías que están viniendo aquí, que se quedan mucho tiempo, que son totalmente fuera de temporada, vienen cuando les cuadra, cuando quieren viajar y que además pernotan durante muchísimo tiempo. Y esto genera bastante valor. ¿Por qué? Porque nosotros podemos explotarlo a través de un referente como es el FIX y la Asturias Field Commission, que está creada. Y a partir de ahí, trabajar como un destino para poder venderlo como destino de rodaje. Y nada más, siento que haya sido muy largo, espero que haya sido interesante, que haya sido un poco ameno, por lo menos. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, tanto para Santos o para mí, o para Jesús o Antoni, sentiros libres de hacernosla. A ver, nosotros, dentro de la sostenibilidad, lo primero que hacemos es trabajar con las empresas, en ver, analizar dentro de los programas que nosotros tenemos dentro del área de Gijón Turismo Profesional,
programas SIGTEC o Biosphere Tourism, ver cómo las empresas están trabajando y orientarlas hacia que sus productos o servicios cumplan con aquellos objetivos de desarrollo sostenible y que ellos mismos puedan vender sus productos o servicios. ¿Usted de dónde viene? ¿En qué empresa trabaja? ¿O tiene un hostal aquí en Gijón? Pues usted si entra, por ejemplo, en Biosphere Tourism, esta herramienta que explicamos ayer, se le obligaría a hacer un cumplimiento dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por ejemplo, usted utiliza dentro de su buffet de desayunos, no sé si tiene, ¿eh? O desayuno no lo tiene. ¿Utiliza algún producto de kilómetro cero, producto de cercanía? Si lo utiliza, pues eso es un objetivo de desarrollo sostenible. Políticas de igualdad que pueda aplicar usted dentro de su empresa sería otro objetivo de desarrollo sostenible. Porque la sostenibilidad al final no se debe entender, y esto es algo que todos quizás tengamos el concepto equivocado, no solamente va de medio ambiente, va de sostenibilidad financiera dentro de una propia empresa, ver cómo usted puede o debe ser más eficiente dentro de los procesos que hace para ser más rentable, por ejemplo, o cómo dentro de su propia empresa puede ayudar de manera a un desarrollo social a través de políticas sociales que puede usted aplicar dentro de la contratación dentro de su propia empresa, por ejemplo. Bueno, yo... A ver, dentro de las posibilidades que estamos ahí evaluando, también está el dar a conocer lo que son las políticas energéticas, lo que viene lo que es la oferta energética, pues a otros sectores. Una de las posibilidades que se está evaluando es que vosotros dentro del propio sector, pues a lo mejor igual establezcáis un grupo de compra o ver qué posibilidades pueda haber. Nosotros como Ayuntamiento de Gijón, ICIRRE, tenemos las competencias que tenemos. Entonces, bueno, en este sentido, pues todas las mejoras, toda la formación que podemos hacer de cara a lo que es la eficiencia energética, pues lo tomamos nota. Simplemente por añadir, nosotros dentro de Gijón Turismo Profesional, que si no lo conoce, le recomiendo que vea la página, que hable con nosotros para poder mantener esa relación. Creo que es la semana que viene, si no la siguiente, va a haber una jornada sobre los fondos Next Generation, sobre lo que va a ocurrir y cómo estos fondos pueden ayudar a las empresas. Que estamos seguros, yo creo que aquí los compañeros nos pueden hablar un poco más de estos que estarán muy puestos porque trabajan mucho con temas de Europa también. Seguramente hay ayudas pues, para la reconversión energética, la adaptación energética de las propias empresas. Seguro, era una de las líneas que se estaba trabajando. Y nosotros a través de Gijón Turismo, que nosotros no manejaremos esos fondos, pero sí podemos ayudar a que usted pues, pueda tener toda la información necesaria, digerida y que le podamos ayudar a poder llegar a conseguir esos fondos, si al final se corre. Perfecto, pues sí, por supuesto. Sí, es una parte además de desarrollo de rutas, etcétera. Sí, perfecto. No obstante, tenemos y trabajamos en folletos. Los folletos están hechos, realizados y están en la Oficina de Información Turística. Por eso es importante mantener, en digital está colgado en la página web. Todos los folletos que tenemos impresos en papel, todos están en la página municipal de Gijón Turismo. Todos. Es importante que exista una relación directa con todo el sector, que sepamos lo que hay. Yo usted, no he coincidido nunca con usted. Por eso, encantado. Y es importante que se mantengan esas relaciones, que cuando hagamos eventos presenciales, al final, podamos mantener estas relaciones y habrá muchas cosas que hagamos mal, unas que hagamos bien, otras que hagamos muy bien. Que nosotros tomemos nota para poder seguir mejorando. Sí, pero esto es así. Si nosotros no mantenemos esa relación con el sector, quiero decir, el destino está conformado por todos los atractivos turísticos, pero por las empresas. Sin empresas no tenemos destino. Entonces es importante mantener esa relación y ver dónde podemos mejorar, todos con un objetivo común. Uh-huh.
como mínimo una semana, tienes que darle posibilidades de ocio y de entretenimiento, y tanto cultural, gastronómico y tal. Y Gijón no llega para una semana, por lo menos el Gijón que yo conozco. Depende. Hay que abrirle fronteras. Depende. Entonces, en la presentación solamente vi la palabra Asturias en una, en lo que es las ferias exteriores. Bueno, lo Yo para mí creo que es demasiado localismo. Está muy bien que se promociona la ciudad, pero creo que en sí el turista que viene quiere más. No quiere solo Gijón. Sí. Gijón como pernoctación, Gijón, la noche en Gijón tiene zonas muy bonitas para pasear, está toda la zona del Muro, fantástico. Pero tú al cliente le tienes que dar contenido. Por supuesto. Entonces yo a mis clientes les tengo que dar contenido si quiero que estén una semana. Si no, es el turista de paso que te pernocta una noche y se va a otra ciudad. Se va a Llanes, se va a Oviedo, que lo tenemos al lado. Entonces, o a Cudillero. Si queremos darle contenido, aquí no tenemos distancias. Las distancias, aquí hablabas de la distancia del aeropuerto. Toda Asturias lo tenemos de lado a lado. Vamos en menos de una hora, hora y poco. ¿Quieres contestar? Sí, bueno, a ver, entre el plan estratégico que tenía anteriormente, y para eso sirven los planes estratégicos, para que nos den una visión de una tercera parte en la que podamos, en las posibilidades de mejora. Pero sí que estaba establecido, tanto en el anterior plan como en este, que Gijón tenía que ser un hub, tenía que ser un destino que permitiera conocer el resto de Asturias. Eso sí que está establecido en las líneas del anterior programa, tanto como en este. Y esta es una de las líneas en las que estamos trabajando. Exacto. Mire, nosotros venimos aquí a hablar de la estrategia de Gijón, ¿vale? Lo cual no quiere decir que aunque no esté plasmado aquí, nosotros tengamos un contacto directo, no solamente yo, sino todo el equipo, con Turismo de Asturias. Porque si hablamos de hacer una promoción, una campaña de promoción, voy a disparar muy alto, ¿vale? En China, ¿qué pinta Gijón en China? Por ejemplo. O cuando vamos a hacer una campaña del turismo de reuniones, y esto es algo que lo tenemos muy claro desde hace muchos años ya, el turismo de reuniones que engloba en su mayor porcentaje a las tres principales ciudades, vamos bajo la marca Asturias. No hay nada malo ni de hecho, yo y los que me conocen además, soy el menos localista de todos. Para nada. Pero yo estamos presentando hoy aquí el plan de Gijón, que tendrá que tener colaboraciones con otros agentes, que eso ha quedado claro. Pero puede ser Asturias como puede ser cualquier otro tipo de agente. Y está claro que nosotros estamos en Asturias y vivimos bajo la marca Asturias. Pero no hay que dejar de olvidarse que nosotros somos un destino urbano dentro de un paraíso natural. Por eso, que podemos ser la locomotora del turismo para que el cliente venga. Lo somos. Pero tenemos que tratar de que el cliente, si queremos que pernocte y que se quede noches, tenemos que darle contenido. Por supuesto que sí. Por lo menos yo, mi experiencia en 7 años es lo que veo. Por supuesto que sí. Sí, sí. Trabajaremos en ello. Gracias. Nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna aclaración? Pues estamos por cerrado. Lo damos por cerrado. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.